puertas que deberían permanecer siempre cerradas. Pero hoy vamos a abrir una. Acompáñanos. Encendamos la luz y borremos las sombras para siempre. Comienza Luces y Sombras con Asunción Saraís y Eduardo Díaz. Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros seguidores. Estamos nuevamente en una edición de Luces y Sombras. Y bueno, en este nuevo formato que hemos adquirido hace muy poco tiempo y con el que realmente estamos muy contentos. Esperamos que también nuestros oyentes lo estén. Ha sido una forma nueva de volver. No pensábamos tener que manejarnos en este mundillo que desconocíamos por completo prácticamente, pero bueno, nos está yendo bien y nos está gustando sinceramente. Como siempre me acompaña mi compañero Eduardo Díaz. Buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes. Bueno, decía que estamos contentos con el formato y que nos gusta, pero yo creo que sí, son aventuras nuevas. Está claro que el futuro está en las nuevas tecnologías, y mientras las nuevas tecnologías te den un mínimo margen para poder expresarte, está muy bien. Efectivamente. Bueno, hoy traemos un tema que yo creo que casi se puede decir que es no me sale la palabra, el epicentro prácticamente de la conspiración tal y como se conoce en estos momentos. No sé qué opinas tú, pero yo creo que... Yo creo que sí. O sea, para conseguir controlar a una población, lo primero que tienes que hacer es saber qué hace, es decir, vigilarla. Efectivamente. En el momento en que tú seas capaz de vigilarla y si encima lo consigues sin que ellos se den cuenta, tienes prácticamente el 50-60% del éxito ya conseguido. Ya ganado, efectivamente. Bueno, pues esta tarde-noche les vamos a hablar de una parte que para mí era desconocida y totalmente nueva, de las que nos la va a contar Eduardo, y otra parte quizás un poco más conocida. Eduardo nos va a hablar de un extraño edificio, que ahora veremos qué es lo que nos tiene que contar. Un extraño edificio ubicado en la ciudad de Nueva York. Y yo les voy a hablar de agencias de espionaje, cómo están repartidas por el mundo, pero quién las controla realmente. Entonces, bueno, Eduardo, cuando quieras hablarnos de ese extraño edificio situado en Nueva York, el micrófono es todo tuyo. Bueno, está claro, casi siempre que nos referimos a bases o edificios secretos, lo primero, porque además es lógico, lo primero que nos planteamos es que son lugares más bien aislados, ya sean desiertos o zonas similares, como por ejemplo la base de Roswell. Sí, por ejemplo. O bien que sean subterráneas. Sí, claro, hay que tener en cuenta que todas las bases más conocidas están ubicadas prácticamente en zonas desérticas. Sí. Hay infinidad de ellas, repartidas por todo el mundo. Pero pocas veces nos encontramos con que dicho edificio esté en un lugar céntrico y a la vista de todo el mundo. No sé si esto puede obedecer a un intento de desafiar a la lógica, o tal vez para demostrarnos que cuando se quiere ocultar información, lo pueden hacer a plena luz del día o de la noche, y por supuesto, ante tus propias narices. Eso está más claro que el agua. El 16 de noviembre del año 2016, la página, el portal Intercept, publicaba un artículo de investigación firmado por dos señores. Estos dos señores eran Ryan Gallagher, periodista de investigación británica, cuyo trabajo se ha centrado especialmente en la seguridad nacional y en las libertades civiles, y por Henry Moltke, que es un periodista, investigador y cineasta danés, con trabajos publicados entre otros medios por el New York Times. Eso te iba a decir, que me suena el nombre de... Ha sido ganador del Premio de Periodismo de Investigación danés 2014. Ha sido nominado para el premio de Kavling, que es el más prestigioso premio del periodismo danés,
ha codirigido la película documental de 2007, Buena copia, mala copia, ha producido varios documentales que han sido premiados. Es decir, no son dos principiantes ni dos conspiranoicos que se hayan reunido para... No son dos personas cualquiera. No, para hacer un artículo o para conseguir determinados seguidores, por ejemplo en YouTube. No, no es el caso. Bueno, pues el artículo que han publicado estos dos señores, estos dos investigadores, llevaba por título, en una traducción aproximada al castellano, vendría a decir: el eje del espionaje de la NSA en Nueva York, escondido a plena vista. Qué interesante. En el artículo nos cuentan que en un principio lo llamaron Proyecto X. Se supone que era uno de los proyectos llamados sensibles, ya que se trataba de construir un rascacielos capaz de soportar una explosión atómica. Perdona una interrupción. Estás hablando de un rascacielos en medio de Nueva York. Sí. Efectivamente, encubierto a la vista de todo el mundo. Vale, perdona. Este rascacielos no tendría ventanas, con una altura de 29 pisos, 3 niveles de sótano y con suficiente comida para que 1.500 personas aguantaran durante 2 semanas en caso de una catástrofe. Ya. Esa es la teoría inicial. Pero, según el artículo que antes mencioné, este no es el propósito principal del edificio. No estaría diseñado para proteger a los humanos de la radiación tóxica en medio de una guerra nuclear. Este rascacielos estaría destinado a proteger computadoras, cables, cuadros de distribución de gran alcance. Podría albergar uno de los centros de telecomunicaciones más importantes de los Estados Unidos, el centro más grande del mundo para procesar llamadas telefónicas de larga distancia, operado por la New York Telephone Company, una subsidiaria de AT&T, la compañía americana de telégrafos y teléfonos. Es decir, la empresa de telecomunicaciones estadounidense. Sí. Yo también hablo de ella, no te preocupes. El edificio fue diseñado por el estudio de arquitectura John Warnick y Asociados, cuyo principal objetivo era crear un centro de comunicación en el interior de una fortaleza del siglo XX. La construcción se realiza entre los años 1969 y 1974. Hoy en día podemos contemplar en el centro del Bajo Manhattan, en la calle 33 Thomas o 33 Thomas Street, una gran torre gris de hormigón y granito que se eleva 550 pies en el horizonte de Nueva York. La brutal estructura, todavía utilizada por AT, a partir de ahora me voy a ahorrar AT&T, o sea, ATT. Sí, ATT, vale. Pues bueno, o sea, esta estructura que todavía es utilizada por ATT y según el Departamento de Finanzas de Nueva York, propiedad de la compañía, no se parece a ninguna otra de los alrededores. A diferencia de los edificios residenciales y oficinas que lo rodean, es imposible tener una visión de lo que sucede dentro. Porque, por supuesto, y fiel a los planes originales de sus diseñadores, no hay ventanas y el edificio no está iluminado. O sea, sin ventanas ni iluminación al exterior, me imagino, claro. O sea, una especie de búnker en forma de rascacielos. Vamos a llamarlo así. Sí. Para muchos neoyorquinos, el edificio ubicado en el 33 de Thomas Street ha sido una fuente de misterio durante años. Ha sido etiquetado como uno de los rascacielos más raros de la ciudad y muy poco se sabe sobre la utilización de este misterioso edificio. Según la información aparecida en esa investigación publicada por Intercept, el rascacielos no es precisamente un centro neurálgico de telecomunicaciones, las llamadas telefónicas de larga distancia, vale, sino que estaríamos ante uno de los sitios de vigilancia más importantes de la Agencia de Seguridad Nacional en suelo estadounidense. Ya salió la NSA. Un centro de monitoreo encubierto que se utilizaría para la escucha de las llamadas telefónicas, los fax y espionaje y vigilancia a través de las redes. Ya. Los documentos obtenidos por Intercept de Edward Snowden no mencionan explícitamente este edificio de la 33 de Thomas Street como una instalación de vigilancia.
Sin embargo, junto con los planes arquitectónicos, los registros públicos y las entrevistas con antiguos empleados de AT&T realizadas para este artículo, sí han proporcionado pruebas convincentes de que en el 33 de Thomas Street ha servido como un sitio de vigilancia de la NSA con nombre en código Titan Point. Titan Point. Bueno, pues en esta calle, en este edificio, se controlan, según un antiguo ingeniero de AT&T, las llamadas telefónicas entre Estados Unidos y países de todo el mundo. Perdón, cuando dices las llamadas telefónicas te refieres a llamadas de todo tipo. Sí. O sea, no solamente entre cúpulas de gobierno ni nada por el estilo. No, estamos hablando de todo sino tipo. En general de todo tipo. Sí. Vale. Una serie de memorandos secretos sugieren que la agencia ha escuchado estas llamadas desde una instalación segura dentro de este edificio. Después, este rascacielos parece ser un lugar central usado para un polémico programa de vigilancia de la NSA, que ha espiado las comunicaciones de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y por lo menos 38 países, incluyendo aliados cercanos como Alemania, Japón y Francia. Ya. Desde hace mucho, de todas maneras, aquí se hago un inciso, no hace mucho, quiero recordar que fue hace 3 años o cosas así, 3 años y pico, que se empezaron a filtrar precisamente a través de Snowden y de cables en los cuales se puso en un brete al gobierno de Estados Unidos porque se demostraba que había sí, tipo efectivamente. de filtraciones y efectivamente, de vigilancia. Sí. Entonces, desde hace mucho tiempo se sabe que AT&T ha cooperado con la NSA en la vigilancia, pero pocos detalles han surgido sobre el papel de las instalaciones específicas en la que realizaron estos programas de alto secreto. Los documentos de Snowden proporcionan nueva información sobre cómo el equipo NSA ha sido integrado como parte de la red de AT&T en la ciudad de Nueva York, revelando con un detalle sin precedentes los métodos y la tecnología que utiliza la agencia para espiar las comunicaciones de los sistemas de la compañía. Esto es aún más una prueba de que nuestros proveedores de servicios de comunicaciones se han convertido voluntaria o involuntariamente en un brazo del estado de vigilancia. Esto lo ha dicho Elizabeth Goldstein, codirector del Programa de Libertad y Seguridad Nacional en el Centro Bernard por la Justicia. La NSA está presumiblemente operando bajo las autoridades que le permiten dirigirse a los extranjeros, pero el hecho de que está tan profundamente arraigado en nuestra infraestructura de comunicaciones nacionales debería hacer pensar a las personas que los efectos de este tipo de vigilancia no se limita a los no estadounidenses. Ya. Pero claro, es que en Estados Unidos, y sobre todo a raíz de, o a partir del 11 de septiembre de 2001, con la caída de las Torres Gemelas y Sí. el ataque al Pentágono y Sí. todo aquello, Estados Unidos, eso lo hemos visto, Estados Unidos y todo el mundo, o sea, incrementó de manera Exponencial. impresionante todo lo que es todo lo relacionado con la seguridad, y siempre, y en el caso de Estados Unidos, en el caso que nos está llevando esta tarde, siempre enfocado teóricamente, siempre enfocado, por ejemplo, se endurecieron medidas de vigilancia hacia el pueblo norteamericano, pero sobre todo a los no norteamericanos. Sí, claro. Y aquí lo que se está planteando es que ese sistema de vigilancia o de seguimiento o de, digamos, intromisión en tu vida privada es para todo el mundo. Sí, no es solamente para los estadounidenses o los no estadounidenses, sí. Es para todo el mundo. Por supuesto, la NSA hasta el momento se ha negado a comentar esta historia. Faltaría más. Que nos lo iban a explicar seguro. El nombre de código, el Titan Point, aparece docenas de veces en los documentos de la NSA, a menudo en informes clasificados sobre operaciones de vigilancia. La agencia, como es lógico, utiliza nombres en código para utilizar información que considera especialmente sensible. Por ejemplo, los nombres de las empresas con las que coopera o lugares específicos donde se realiza el espionaje electrónico. Tales detalles se consideran generalmente información excepcionalmente controlada.
una categoría más allá de lo más secreto y por lo tanto fuera del alcance de la mayoría de los documentos que, por ejemplo, Snowden pudo obtener. O sea, más allá de lo que Sí. obtuvo Snowden. Es decir, que si Snowden lo llevó a un punto 10, Pues- podemos estar hablando aquí de un punto 30 a un punto 40. Que es por lo que siempre menos. hemos comentado. O sea, que si llegamos a este punto, si se ha filtrado esto o si nos están contando esto, ¿qué es lo ¿Qué que es lo no que, hay? qué es lo que no nos están contando, efectivamente, como siempre? Por ejemplo, las guías de viajes secretas de la NSA, fechadas en abril de 2011 y febrero de 2013, revelan información sobre Titan Point que ayuda a establecer su conexión con el 33 de Thomas Street, es decir, este famoso edificio. Mm. La guía de 2011, escrita para ayudar a los empleados de la NSA a visitar varias instalaciones, revela que Titan Point está en la ciudad de Nueva York. La guía de 2013 indica que un socio llamado Lithium, que es el nombre de código de la NSA para ATT, supervisa las visitas al sitio. El edificio 33 de Thomas Street, nuestro famoso edificio, está ubicado casi al lado de la oficina de campo del FBI El en Nueva York, FBI. Mm. a una cuadra de distancia, en la Plaza Federal, o en Federal Plaza. La guía de viaje de 2011 de la NSA, Pero perdona, lo de la guía de viaje me imagino que es una guía interna. sí, Vale, no te viene en cualquier... no, no. La guía de viaje de 2011 de la NSA instruye a los empleados que viajan a Titan Point a dirigirse a la oficina de campo del FBI en Nueva York. Añade que los viajes al sitio deben ser coordinados con ATT, que se le conoce como Lithium, y el FBI, incluyendo un oficial de vigilancia del sitio nombrado por el FBI. O sea, que ni siquiera la gente de la NSA que va a visitar ese sitio está libre de que vaya bien acompañado Sí. y bien... Efectivamente. Vale. Cuando se viaja a Titan Point, a los empleados de la NSA se les dice que contraten un vehículo de cobertura a través del FBI, especialmente si están transportando equipo al Ya, sitio al que se desplazan. Sí. Con el fin de mantener su verdadera identidad en secreto durante su visita, los empleados de la agencia reciben instrucciones de no llevar ropa con insignias de la NSA. Hombre, faltaría más. Un artículo del New York Times del año 1994 informó que el 33 de Thomas Street era parte de la gigante red mundial de inteligencia de ATT, que es responsable de dirigir un promedio de 175 millones de llamadas telefónicas al día. Los documentos de la NSA también revelan que una de las funciones de Titan Point es realizar vigilancia como parte de un programa llamado Skin Drop, que se centra en la interceptación de comunicaciones por satélite. Por satélite, efectivamente. Este es un detalle particularmente llamativo, porque en la azotea de este edificio hay una serie de antenas parabólicas. Los registros de la Comisión Federal de Comunicaciones confirman que el 33 de Thomas Street es el único lugar en la ciudad de Nueva York donde ATT tiene una licencia para estaciones terrestres de satélite. Ya. A lo mejor son muchas coincidencias. A lo mejor son muchas coincidencias y muchas casualidades. Como sucede casi siempre, cuando nos enfrentamos a historias como esta, parece que se han cuidado hasta los más mínimos detalles, tales como a quién se le encarga la obra, que lo Claro. nombré al principio. Claro, Bueno, es cierto, porque si se supone que es una especie de búnker esto no secreto, se lo van a no se lo pueden a encargar cualquiera, a aunque cualquier sea muy bueno, arquitecto, aunque claro. sea muy buen arquitecto. Claro. ¿A quién se le encarga? Bueno, pues el hombre detrás del diseño de este edificio es John Carr Warneck. Fue uno de los arquitectos más importantes de los Estados Unidos entre los años 60 y 80. Entre sus proyectos destacan diseños para la Academia Naval de los Estados Unidos en Maryland, el edificio de la Oficina del Senado en Washington o el Capitolio en el estado de Hawái. Claro, era de la familia ya. No, pero espera. Ah. En 1962, la administración del presidente John Fitzgerald Kennedy encarga a este buen hombre que preservara y reestructurara edificios en Lafayette Square frente a la Casa Blanca. Después del asesinato de Kennedy, se le pidió que diseñara la llama eterna del presidente y la tumba en el Cementerio Nacional de Arlington. Pero es que también ayudó a construir un nuevo complejo de embajadas en Washington para la Unión Soviética
Y cosa curiosa, los soviéticos, cuando toman posesión de los edificios, afirmaron que encontraron equipos de espionaje incrustados en las paredes. ¿Qué me estás contando? Sí. ¿En serio? Entonces, bueno, algunos de los dibujos arquitectónicos originales de Warnecke para el 33 de Thomas Street están etiquetados como Proyecto X. Sus planes describen la estructura como un rascacielos para ser habitado por máquinas y dicen que fue diseñado para albergar equipos telefónicos de larga distancia y para proteger dicho equipo y a su personal operativo en caso de un ataque atómico. Hay que tener en cuenta también que en ese momento estábamos en plena Guerra Fría y que había temores en los Estados Unidos acerca de un posible ataque nuclear soviético. Sí. No se sabe cuántas personas trabajan en el edificio. Según los planes originales de Wernicke, indicaban que proveería de comida, agua y todo lo necesario para la subsistencia a unas 1.500 personas. Pero es que vamos a ver, estamos hablando de comida, agua y subsistencia para 1.500 personas durante 2 semanas. Sí. Es que no es moco de pavo, es decir, es algo, eso tiene que ser inmenso, ya no solamente el rascacielos por fuera, sino que por dentro tiene que tener unas capacidades y una albergar una serie de salas y de, que tiene que ser impactante. También almacenaría 250.000 galones de combustible para los generadores de energía. Claro. Lo que le permitiría convertirse en una ciudad autónoma durante esas 2 semanas en caso de que fallara la energía. Ya. Los planos del edificio muestran que debería incluir 3 niveles subterráneos. Solo 3. Bueno, pero vamos a ver, un nivel subterráneo, pues, nos podemos encontrar, voy a exagerar, nos podemos encontrar con 20 kilómetros. Sí, vale. A lo ancho o a lo largo. Sí, vale, sí. O sea, nos podemos encontrar... El que tenga 3 niveles de sótano no quiere decir que sea 3 pisitos y ya está. Ni que tenga que ser exactamente del mismo tamaño, diámetro que la torre. Ya, vale, claro. En el subsuelo puede ser hasta más grande. A saber. Claro. En 1975, apenas un año después de que el edificio fuera completado, la NSA se vio envuelta en uno de sus mayores escándalos en la historia de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos. Tras las revelaciones sobre las operaciones de vigilancia doméstica dirigidas contra activistas de la guerra anti-Vietnam, un comité selecto del Congreso comenzó a investigar los presuntos abusos. La investigación, dirigida por el senador demócrata Frank Church, publicó sus conclusiones en abril de 1976. Se llegó a la conclusión de que las agencias de inteligencia estadounidenses habían invadido la privacidad individual y violado los derechos de reunión legal y expresión política. Ojo, estamos hablando de 1976. Sí, que no habrá ahora. Más tarde se reveló que se había dirigido a sospechosos de ser terroristas nacionales. Sí, ya claro, y con esa excusa espían a todo el mundo. Incluyendo a una serie de eminentes estadounidenses, como Martin Luther King, Whitney Young, el boxeador Muhammad Ali, el columnista del Washington Post Arch Buchwald y el periodista del New York Times Tom Wicker. Terroristas todos ellos. Sí, claro. El comité Church recomendó que se pusieran controles nuevos y más estrictos sobre la inteligencia. Y en 1978 el Congreso aprobó la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, que obligaba al Poder Ejecutivo a solicitar órdenes de operaciones de espionaje a un tribunal. Es decir, se supone que cada paso que vaya a dar cualquier estamento del gobierno a la hora de hacer una vigilancia, un seguimiento, tiene que tener un permiso. Un permiso, claro. Se supone. También decir que la NSA estableció un nuevo programa de vigilancia con el nombre en clave Blarney, que fue expuesto por primera vez en una diapositiva filtrada por Snowden y publicada en el año 2013. De acuerdo con un documento inédito establecido a principios de los años 70 y a mediados de 2013, seguía siendo una de las iniciativas más importantes de la agencia. Blarney, este proyecto sí, aprovecha las asociaciones comerciales para acceder y explotar la inteligencia extranjera obtenida de las redes globales. Eso afirma el documento. Lleva a cabo una vigilancia de toma completa, un término que se refiere a la recopilación a granel de contenido y metadatos, bajo 6 categorías diferentes,
contraproliferación, contraterrorismo, diplomática, económica, militar y política. Vamos, que acaparan todos los ámbitos. Sí. A partir de julio de 2010, la NSA había obtenido al menos 40 órdenes judiciales para espionaje bajo el programa Blarney, permitiendo a la agencia monitorear las comunicaciones relacionadas con varios países, compañías y organizaciones internacionales. Entre los objetivos aprobados figuraron el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco de Japón, la Unión Europea, las Naciones Unidas y al menos 38 países diferentes, entre ellos aliados norteamericanos como Italia, Japón, Brasil, Francia, Alemania, Grecia, México o Chipre. Vale. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que controlan todo. Claro, o sea, controlan la justicia, controlan la información. Controlan todo. Lo tienes Controlan todo. todo, lo tienen todo controlado. El programa fue la principal fuente de recolección de datos de la NSA bajo la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, según reveló un documento de abril de 2013. Y además, la información obtenida de las comunicaciones que interceptó era una de las principales contribuciones a la información que se le pasaba diariamente al presidente de los Estados Unidos. Vale. Cabe destacar que Titan Point ha desempeñado un papel central en las operaciones de Blarney. Los documentos de la NSA, fechados entre el año 2012 y 2013, listan la instalación de vigilancia de Titan Point entre 3 de los sitios principales de Blarney y lo describen como sitio de Blarney en Nueva York. El equipo alojado en Titan Point se ha utilizado para monitorear llamadas internacionales de larga distancia, llamadas enrutadas a través de Internet conocidas como voz sobre IP, videoconferencias y todo tipo de tráfico a través de Internet. Que le da exactamente lo mismo. En un caso que puede haber involucrado al 33 de Thomas Street, los ingenieros de la NSA con el programa Blarney trabajaron para escuchar los datos de una conexión sirviendo a la misión de las Naciones Unidas en Nueva York. Este espionaje resultó en recolección contra la Dirección de Correo Electrónico de la ONU, Ya. que lideraba la misión de monitoreo en Siria. Esto se descubrió a través de un memorándum en abril de 2012. Bueno, Mogens Lykketoft, expresidente de la Asamblea General de la ONU, sí se pronunció, criticó la vigilancia, dijo que tales actividades de espionaje eran totalmente inaceptables, que quebrantaban la confianza en cooperación internacional, pero que se sepa no ha servido absolutamente De nada. Esto sigue exactamente igual, es decir, la historia está en que ellos controlan, y además me ha gustado lo que has dicho tú al principio, de que una de las formas de controlar de alguna manera la población precisamente es esa, tenerla controlada bajo todos los aspectos. Sí, pero es que ellos no, claro. pero es que ellos no se dedican única y exclusivamente a controlar a la gente de a pie, controlan también todos esos grandes referentes, como puede ser el Banco Mundial Internacional, Sí. como puede ser la Sí. ONU, como puede ser cualquier historia de estas. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que Estados Unidos tiene un poder en sus manos tremendo, y no solo eso, sino que los que saben que esto está ocurriendo, como ha ocurrido con el de la ONU que tú acabas de nombrar, sí se pronuncian y dicen, oh, qué mal lo está haciendo Estados Unidos, esto es muy malo, no tiene que hacerlo, pero ya está. O sea, ¿qué consecuencias reales, de verdad, hubo cuando se descubrió este espionaje a nivel masivo que había hecho Estados Unidos en las principales embajadas de sus países aliados, que entre ellos estaba España? Ninguna. ¿Qué se hizo? Sí, se publicó todo Sí, lo sí, que... sí. Y unas quejas Y impresionantes. todo el mundo en contra y Pero- todo el mundo y- tal, pero ya está. ¿Y qué ha pasado? Nada, que sigue exactamente igual. ¿Sigue igual? Todo. Sigue todo exactamente igual. A lo mejor quizás una de las diferencias sea que algunos de esos países que estaban al margen y estaban siendo espiados ahora sea cómplice del espionaje. Sí. A lo mejor eso es lo que está Hay que ver sucediendo. además qué cantidad de cómplices pueden tener, no solamente entre los gobiernos, sino entre todas las grandes empresas de telecomunicaciones, como ahora lo veremos Ya. cuando yo comente la parte mía. Nadie lo afirma, pero tampoco nadie lo niega. Sí, sí. Es decir, que estamos bajo un control total y absoluto. Porque a mí, mira, que se espíen entre ellos en paz me da lo mismo. Pero que nos espíen a los de a pie,
bueno, evidentemente es una maniobra, como bien decías tú en un momento determinado. Yo, por ejemplo, en Facebook, por ejemplo, que es una de las cosas que más manejo, yo he visto cómo han aplicado el divide y vencerás y lo están consiguiendo. Sí, totalmente. Lo están consiguiendo. Estamos enfrentados unos a otros en comentarios de Facebook por verdaderas chorradas. Sí. Verdaderas chorradas, pero es que ya nadie puede decir una palabra más alta que la otra. Ya nadie puede hablar de feminismo, nadie puede hablar de heterosexualidad, nadie puede hablar de homosexualidad, nadie puede hablar de racismo, porque siempre vas a meter la pata para alguien. Sí. Y eso desde mi punto de vista está completamente alentado. Pero además, para mí es que han sido muy, muy inteligentes. O sea, han sido, o ellos, puede ser que ellos hayan sido muy inteligentes, o nosotros absolutamente torpes y borregos. Porque una vez que tienes el control de la política, el control de los medios económicos, el control de la justicia, el control de los ejércitos y el de la banca, los económicos. Vale. Una vez que tienes eso, te falta una cosa, que es el control de la información y de cómo esa información llega al pueblo. Es decir, cómo tú influyes en el pensamiento de las personas. Exactamente. Si llegas a controlar ese punto, ya lo has conseguido. Ya lo controlas todo. Lo tienes Estamos todo controlados, o sea, el que no es borrego, entre comillas, y que nadie se sienta ofendido, o sea, el que no es borrego, por ejemplo, por ser hincha de un equipo de fútbol, a mí me encanta el fútbol, o sea, yo ahí soy un borrego, lo reconozco, es borrego porque está enganchado a los programas del corazón, o está enganchado a determinadas historias que te mantienen alejado de la realidad, realmente de todo lo que está sucediendo a tu alrededor y que es verdaderamente importante. Sí. O sea, lo que de verdad está influyendo en tu vida y está cambiando tu destino. Eso está absolutamente controlado. Efectivamente. Bueno, pues entonces tú has hablado de ese extraño edificio, porque realmente es extraño. Ya, aunque no supiéramos lo que hay dentro, simplemente ver en medio de Nueva York un rascacielos, sin ventanas, sin ningún tipo de logo, de algo que nos indique qué es. Exactamente. Yo no hace mucho le preguntaba a un amigo que ha estado en Nueva York, y oye, ¿tú has visto este edificio? Y me decía que sí, y que le extrañó un montón, pero que no se hizo más preguntas. Sí. Es decir, ese es el problema, que no nos hacemos preguntas muchas veces. Bueno, tú has Estamos hablado... hablando que es 44 años. 44 años lleva ese edificio. Claro. Que no es de ayer. Que no lo hicieron antes de ayer, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, tú has hablado precisamente de ese edificio, de ese extraño edificio, que podríamos incluirlo dentro de esos grandes búnkers que sabemos que existen por ahí. A mí no sé por qué se me venía todo el rato a la cabeza, mientras tú hablabas, lo que puede haber en el aeropuerto de Denver, por ejemplo. Se me pasaba por la cabeza. Pero claro, estamos hablando también de una zona restringida, porque es un aeropuerto. Los aeropuertos, aunque son públicos, tienen muchísimas zonas restringidas, pero que un edificio entero, y más un rascacielos, esté ahí sin que nadie le preste atención, un rascacielos sin ventanas encima, me parece alucinante que nadie haya caído en preguntarse qué es este edificio. Me imagino que lo tendrán bastante controlado para que si alguien hace esa pregunta, automáticamente derivarlo hacia otra historia o hacia otra cosa, evidentemente. Sí, bueno, y estarán las típicas pantallas de, vale, es un centro neurálgico donde se almacena información. Exactamente. Evasivas, evidentemente. Bueno, pues tú has hablado de ese edificio como parte de una de las zonas donde opera la NSA, y ahora vamos a ver qué es lo que ha estado haciendo la NSA a lo largo del tiempo. La NSA y otras agencias también adjuntas, por decirlo de alguna manera, ¿vale? El periódico The Guardian revelaba que las 3 compañías más grandes de telefonía móvil de los Estados Unidos, es decir, Verizon, Sprint y AT&T, como decías tú, deben pasar la información de los usuarios a la todopoderosa NSA. Ya. Evidentemente lo habéis dicho tú antes, pero para aquellos que no se hayan quedado, la NSA es la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, considerada además como la más potente y poderosa agencia de espionaje de todos los Estados Unidos, ante la cual incluso hay quien dice que el FBI y la CIA son meros muñecos
al lado precisamente de la NSA, ¿vale? Sí, Y sí. que están controlados, son totalmente dependientes de la NSA. Es muy curioso porque, como ocurre muchas veces, la gente siempre piensa que este tema del control de las comunicaciones es algo nuevo, es algo que está ocurriendo de unos años para acá, pero están muy equivocados. Este juego comenzó hace muchísimo tiempo, no es de ahora. Originalmente, durante la Primera Guerra Mundial, se implementó el sistema Big Air, o la Gran Oreja, el cual durante después ya la Segunda Guerra Mundial da lugar al sistema que se denomina UCUSA, por las siglas, cuidado, que aquí interviene otro país que empieza a ser importante también en ese sentido. UCUSA no es más que las siglas de Inglaterra y Estados Unidos, United Kingdom Ya. y Estados Unidos. Este sistema se unirían posteriormente también Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Evidentemente estaba muy centrado en el mundo angloparlante. Sí. Al tener Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, se dedicaba más al tema angloparlante. Bueno, esto durante la Segunda Guerra Mundial. En agosto de 1940 se crea el sistema SIG-IT, señales de inteligencia, por la traducción de las siglas, que estaba dedicado a todas las tareas de criptografía y criptoanálisis. Esto en 1940. En 1945, el presidente Truman firma un memorando confidencial que extendió las actividades de este sistema también para tiempos de paz. Hasta ese momento, simple y llanamente se había utilizado en las dos grandes guerras. Ya. Pero a partir de 1945, Truman firma un memorando en el que admite o en el que da permiso para que este tipo de historias también se sigan manteniendo en tiempos de paz. Como consecuencia de todo esto, en 1948 se crea ese sistema del que hablábamos antes, el sistema UCUSA. Unos meses antes, en los Alpes suizos, con el auspicio de Hayek y Popper, entre otros, se creó, que esto es para hablarlo también en un programa, se creó la Sociedad de Monte Pellegrino, que sentó los cimientos además del neoliberalismo, constituyéndose en la antesala del consenso de Washington. Bueno, la Sociedad Mont Pelerin, es una asociación multidisciplinaria creada, en palabra de los mismos fundadores, para preservar los derechos humanos amenazados por la difusión de ideologías y extensiones de poder arbitrario. Entre sus miembros más destacados estaban los antes mencionados: Friedrich Hayek, que es autor del conocido libro Camino de Servidumbre y Premio Nobel de Economía de 1974, y el filósofo Karl Popper. Estos son los que sientan la base de el proyecto UCUSA, o UCUSA, Sí. ¿vale? Bueno, pues en un momento determinado todo esto se amplía, todo esto comienza a hacerse mucho más grande, yo creo que hasta de lo que ellos mismos tenían pensado, y se crea la red Echelon. La red Echelon entra en operaciones al 100% en el año 1977, sobre la base del desarrollo de la tecnología electrónica satelital y además la implementación de sistemas de escucha y seguimiento. Es decir, ya estamos en 1977, la tecnología ha dado un gran salto, un gran avance desde los años 40. En esos momentos ya se puede utilizar una serie de cosas que antes no se tenían, Sí. y ahora se comienzan a utilizarse con la única y exclusiva finalidad de espiar o de controlar en un principio países, pero como iremos viendo más adelante, no solamente países, Ya. sino también personas particulares, ¿vale? Vale, estamos hablando que la red Echelon realmente funciona al 100% en el año 1977, pero con anterioridad, en 1964, se había creado la red Intelsat, que es la Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite, la cual, con su flota privada de 25 satélites, acaba cayendo en manos privadas en el año 2001. Esto, que era del gobierno,
comienza a tener ya otro tipo de historia, porque ya cae en manos de entidades privadas. El potencial de la red de Chelón es inmenso. Una vez que detecta una comunicación que contiene palabras clave o incluso combinaciones de estas palabras clave, el sistema las monitorea y las graba, las etiqueta y las envía con un número clave a distintos centros de análisis, según su origen y fecha. Luego, como se procede en toda agencia, se transcribe, descifra y traduce y se guarda como un informe. Yo todavía recuerdo en los comienzos de mi etapa como usuaria de Internet, cuando realmente prácticamente no había nada, no existían las redes sociales, no existía... Sí, y la comunicación mayormente era a través de email, vía email, cosas por el estilo, que yo ya estaba en un grupito de personas que en aquella época no nos considerábamos así, pero bueno, viéndolo en retrospectiva, estamos hablando de un grupo de conspiracionistas ya en aquel momento. Y yo recuerdo que de vez en cuando nos daba por volver loco a la red de Chelón, que probablemente no lo haríamos. Me refiero, no volveríamos locos a la red de Chelón, pero sí que nos daba por poner al final de un email la palabra bomba, terrorismo, Estados Unidos, no sé cuánto, no sé qué, porque había quien decía que de esa manera conseguiríamos colapsar la red de Chelón, ¿vale? Que si eso lo hacía mucha gente al unísono, pues la red se colapsaría, porque serían demasiada información sobre el mismo tema. Bueno, cosas en aquel momento un poco de juego prácticamente, porque verás tú si ellos no sabían que quienes decían esto estaban de coña o estaban hablando en serio, evidentemente. Bueno, la red de Chelón consiste en un sistema de seguimiento de comunicaciones por medio de lo que se llaman snipers o rastreadores y un posterior filtrado. Se identifican las palabras clave que están determinadas y alimentadas al mismo tiempo mediante grandes bases de datos que se denominan diccionarios. Mediante programas de reconocimiento de voz basados en inteligencia artificial, estamos hablando de hace muchos años, ya estamos hablando de inteligencia artificial, se filtran hasta 3.000 millones de mensajes por hora. Los diccionarios son manejados por la NSA y por la Central de Comunicaciones del Gobierno de Inglaterra, es decir, en conjunto, porque no pensemos que única y exclusivamente es Estados Unidos quien tiene el control de todo esto. Aquí vemos que ya desde hace tiempo tiene un aliado que es el Gobierno de Inglaterra. Evidentemente la red de Chelón es un sistema enorme de gran complejidad. Sus principales centros de espionaje se encuentran en Menwich Hill, en Gran Bretaña, en Bad Ailey, en la base militar de Estados Unidos, en Alemania, en Sabana Seca, en Puerto Rico, en Leitrim, en Canadá, en Swal Bay, en Australia, y en Waihopai, en Nueva Zelanda. Pero, esto es cómo se extiende esa red, ¿vale? Pero prácticamente todas esas comunicaciones pasan por Estados Unidos, por cualquiera de los 9 puntos de control de la NSA, directamente controladas por la Administración de los Estados Unidos. Entre ellos tenemos el College Park en Maryland, Sugar Grove en Virginia y un sistema de apoyo en Mountain View en California. Y no nos podemos olvidar que en el centro neurálgico de una de las mayores ciudades se encuentra el edificio de Titan Point, ¿vale? Es decir, esto no lo incluyen en los informes, esto uno lo va empezando a hilar cuando encuentra información de una cosa y encuentra información de la otra. Y está claro que lo que sale a la luz, que son simplemente Maryland, Virginia y California, está claro que hay muchas más, entre ellas ese edificio sin ventanas, ese rascacielos sin ventanas ubicado en el mismo centro de Nueva York. Bueno, pues con esta red en funcionamiento, el sistema de espionaje permite que cualquier computadora, inclusive aunque esté apagada, pero siempre que esté conectado, puede ser espiado. Y si está desconectado, tan pronto se enciende. Porque una de las ideas absolutamente extendidas es que no, apago y ya no. Bueno, es que aunque lo tengas apagado no te sirve. Mientras esté conectado el ordenador van a seguir haciendo lo mismo, ¿vale? Incluso aunque estuviera desconectado, tan pronto como se enciende, vuelve otra vez el seguimiento, ¿vale?
Bueno, estamos hablando de ordenador, pero es que ahora, en estos momentos, con los móviles de última Claro, generación... con los móviles de última generación, con las tablets, con todo eso, ocurre exactamente Eso lo es, mismo. ahora mismo son verdaderos ordenadores, incluso más. Más, sí, efectivamente. Vamos a ver, si es que es algo tan sencillo como, ¿por qué mi móvil, por ejemplo, si yo no le he dicho que quiero que desvele mi ubicación, Sí, él sí o sí la desvela? ya. Entonces tú dices, pues bueno, y no nos olvidemos de lo que ya hemos hablado en otros programas, de las televisiones que nos espían, de hasta cafeteras, creo recordar, o batidoras Sí, eran que provenían de Rusia y de China. Pero de esto ya hace... Esto fue un programa que hicimos hace 5 años. 5 años por lo menos, efectivamente. Entonces, pues bueno, está claro que esa red, llamémosla como la queramos llamar, Echelon, o el proyecto Echelon, o como otros muchos que veremos a continuación, realmente se basan todos en lo mismo y lo que buscan es lo mismo: controlar no solamente a las altas cúpulas políticas, económicas, militares y tal de otros países, sino también de controlar a la población totalmente. Sí, sí. Vale. Lo curioso de esta red de Echelon es que, aunque su existencia se justifica por la lucha antiterrorista, como bien decías tú antes, que la excusa perfecta era el terrorismo. Es la seguridad, además, es que encima nos proponen todo esto y nosotros lo aceptamos porque creemos que de verdad es la solución. en aras de la seguridad. O sea, de no morir. Yo siempre, claro, de salvar la vida. Yo siempre he dicho que a partir del 11 de septiembre cambiamos seguridad por libertad. Sí. Y está clarísimo. Y bueno, no nos pongamos a hablar del 11 de septiembre, mejor ya no. entramos. Pues vamos, aquello fue algo tan sumamente bien orquestado, desde mi punto de vista, que han conseguido lo que querían, efectivamente. Bueno, pues decía que aunque la existencia de esa red se justifica por la lucha antiterrorista, hay muchos críticos de esto que dicen que el verdadero objetivo es la inteligencia política, diplomática y económica de cualquier otro país, no solamente del estadounidense, sino de cualquier otro país. Por ejemplo, el escritor y periodista de investigación Nick Hager, quien investigó el funcionamiento de Echelon, afirma que en realidad la lucha contra el terrorismo no es más que una excusa para justificar la existencia de este tipo de programas o de sistemas. Eso es evidente y desde mi punto de vista es obvio. Al decir que la inteligencia norteamericana está dirigida contra el terrorismo, esto es lo que asegura Hager, ¿vale? Tratan de mantener al público callado y feliz. En realidad, la inteligencia norteamericana espía las transacciones comerciales y las organizaciones internacionales, incluso las europeas, sus políticas y preferencias, las otras agencias de seguridad, organizaciones no gubernamentales. Está claro que su objetivo es obtener mucho más poder, del tipo que sea, pero poder realmente. Pero el sistema Echelon opera con base al Prisma, proyecto del que ya hablamos también en uno de los programas, el proyecto Prisma, que es un programa secreto y este es reciente de la NSA, y que sería sucesor y complemento de alguna manera del programa Carnivore, creado por Microsoft en el año 1997. Vemos cómo se empiezan a implicar las empresas de comunicación, de telefonía, de tal. Es decir, Microsoft ya comienza a implicarse con el proyecto Prisma, ¿vale? Este proyecto es reemplazado en el año 2005, Microsoft es reemplazado en el año 2005 por Narushim Site. Con Prism, la NSA tiene acceso a los servidores, atención, de Google, Microsoft, Yahoo, Facebook, Skype, YouTube, Apple, todas las que se nos puedan ocurrir. Aunque es verdad, todas ellas niegan que estén participando de forma activa en esa red de espionaje, ¿vale? Realmente se trata de un proyecto de recopilación de información que surge a raíz del proyecto American Act del año 2007. Una legislación que permite interceptar comunicaciones de objetivos sospechosos en el extranjero. ¿Pero qué es PRISM? Exactamente. Bueno, a grandes rasgos se trata de un programa que permite a esta agencia, a la NSA, acceder a la información almacenada en los servidores de al menos 9 firmas con gran peso en Internet.
La primera en ser espiada fue efectivamente Microsoft. Ya hemos hablado de todas las demás: Yahoo, Google, Facebook, Paltalk, YouTube, Skype, AOL y Apple. De este modo, podían conseguir material como el historial de búsqueda, el contenido de los correos electrónicos, las transferencias de archivo. Incluso eran capaces o son capaces de seguir los chats que se están teniendo en directo en ese momento. Sí. Según información publicada de The Guardian, el seguimiento de esta información confidencial, que además es almacenada en tiempo real, en el mismo momento en que les llega, se almacena, se realizaría sin que fuera necesario solicitar el acceso a los proveedores de Internet. Vale, hasta ahí bien, o no bien, pero bueno. Pero incluso sin que fuera necesario solicitar una autorización judicial. Ya. ¿Recuerdas que tú antes Sí. hablabas que la NSA había conseguido Sí. que el Poder Judicial de alguna manera se implicara? Bueno, pues ahora ya no les hace falta una autorización judicial para llevar a cabo estos seguimientos. Ya pasan por encima de la justicia y pasan por encima de todo. Les da exactamente igual, no tienen problema en espiar. Bueno, pues al margen del debate sobre la eficacia real para la seguridad de un Estado, de esta recolección de datos a granel, porque a fin de cuentas, imagínate la cantidad de datos que recogen que no les sirven de nada. Sí. Porque ¿de qué les sirve que yo te mande un email a ti diciendo, hola, ¿qué hacemos el fin de semana? Pues no les sirve de nada. Pero ellos lo recopilan, por si acaso. Vale. El impacto en los derechos de los ciudadanos es múltiple. No solo por la vulneración de la privacidad, sino por las consecuencias en otras libertades, como la de expresión o la de asociación. Es decir, si estamos controlados, está claro que habrá cosas que no podamos decir, y el que seamos afectos a un grupo determinado, como puede ser en nuestro caso de Misterio, o un grupo vinculado con la conspiración, un grupo vinculado con los derechos humanos, Sí. el derecho de los animales, Sí. todo eso les va a interesar, porque lo que pretenden es que precisamente no nos organicemos en pequeños grupos que puedan ir a más, evidentemente. O que la información que demos esté desvirtuada. Por ejemplo, nosotros creamos que estamos dando una información que es así Sí, y en realidad no es así. Y- Estamos dando la información que ellos quieren que demos. exactamente. Ese es otro debate para tener, evidentemente, porque hasta qué punto, incluso nosotros mismos cuando recopilamos información para hacer un programa, ¿quién te dice a ti que toda esa información no está más que manipulada? Sí. Y que realmente nosotros, pensando que estamos haciendo una especie de recopilación de cosas que pueden ser de interés, estemos haciendo realmente una recopilación de lo que ellos quieren que digan en esos momentos, Ujú. de las tendencias que ellos quieren crear en ese Sí, momento. Sí. Entonces, pues bueno, yo recuerdo que cuando yo empecé en todo esto, de conspiración no hablaba nadie. Sí, se hablaba de si se había llegado a la luna o no, pero Sí. bueno, eso entraba dentro del misterio, ¿no? Conspiración realmente prácticamente no se oía. Bueno. El 28 de septiembre de 2014, el New York Times detallaba cómo se estarían realizando perfiles sociales cruzando estos datos con otros que sí son públicos, lo que abre la puerta a seguimientos selectivos en función de tendencias o afinidades. Es decir, que a nosotros nos gusta la conspiración, que es lo que se ve que ellos ven Sí. por Sí, nuestros sí. emails, por nuestras conversaciones en internet, por tal. Bueno, pues automáticamente ya nos realizan un perfil social y nos incluyen dentro de ese perfil social como conspiracionistas. Sí, sí, Vale. que aquí, según te etiqueten, tendrás un seguimiento determinado o tendrás otro. Exactamente, efectivamente. Antes era como más bonito, porque antes te seguían los jeeps del Ejército del Aire cuando investigabas a los ovnis, yo qué Ya. sé. Era como más emocionante, ¿no? Pero bueno. Bueno, como ven, todo está hilado y como ya hemos visto en muchos otros proyectos, pues unos van sustituyendo a otros, aunque en el fondo la esencia sigue siendo la misma, solo que más actualizada y mejor adaptada conforme van avanzando las tecnologías, evidentemente. Lo que no podemos es comparar a la red Echelon del año que comienza en el año 1977 con lo que puede haber en estos momentos en el año 2018. Es decir, el avance tecnológico ha sido tan bestial que me imagino que la red Echelon, por mucho que a lo mejor sigan llamándole igual, está desfasada. Sí. Y han tenido que ir creando nuevos proyectos que proceden todos del mismo y cuya finalidad es la misma, pero bueno, ellos les cambian de nombre, pues estarán más entretenidos de esa manera.
Bueno, pues el programa Prince, que además fue desvelado como tú antes lo nombrabas por Edward Snowden, se centraba solamente en fisgar, y además digo esa palabra, en fisgar, porque era lo que hacían, a los ciudadanos estadounidenses. Pero si creías que eso te dejaba fuera de los ojos del Servicio Secreto de Estados Unidos, estabas muy equivocado, o estábamos todos muy equivocados. Y les voy a presentar dos programas. El programa Fairway y el Blarney, del que tú ya has hablado también con el edificio Titan Point, que son los programas con los que la NSA nos vigila al resto del mundo en estos momentos. Los nombres de ambos programas ya aparecidos citados en los documentos filtrados por Snowden. Pero lo que sí es cierto es que Snowden los cita, pero no revela la naturaleza de esos proyectos. Esto ha ocurrido ahora, ¿vale? Los dos nombres, tanto el Fairway como el Blarney, han sido explicados por Thomas Drake, un exfuncionario de la NSA, justamente. Sí. Que reveló datos secretos de la agencia en el año 2006 y que por supuesto está acusado de espionaje por ello. La persecución por otra parte de la administración no ha amedrentado a Drake, que ha vuelto a la palestra para revelar más datos sobre estos dos proyectos. Bueno, pues, según contó Drake a The Daily Dot, ambos programas son la extensión de Prism, y Prism es la extensión de la red de Chelón, es decir, estamos hablando siempre de lo mismo. Pues es la extensión de Prism a nivel internacional. Y su funcionamiento es incluso más invasivo, ya que extrae datos directamente del flujo que manejan las operadoras de telefonía. Un antiguo empleado de ATT, llamado Mark Klein, ya explicó cómo los operarios de la NSA pinchan las líneas de datos con sus propios dispositivos para replicar el tráfico hacia sus salas de vigilancia. Estos dos nuevos programas hacen lo mismo, pero desde los cables de fibra. Es decir, los otros lo hacen desde el tráfico de líneas de datos, mientras que estos nuevos programas ya lo que hacen es invadir la fibra. ¿Vale? Sí. Y reciben información incluso antes de que llegue a nuestros ordenadores. Es decir, tú me envías un email a mí y antes de que a mí me llegue, ya ellos lo tienen. Hombre. Ya se enteran antes que yo de lo que vamos a hacer el fin de semana, por ejemplo. Mejor, a ver, vamos a ver que a la velocidad que en circunstancias normales circula ahora mismo la información a través de las redes, igual son microsegundos. Sí, claro. Pero llega antes. Pero llega antes. Y llega. Y depende de lo que sea, es posible que a lo mejor le llegue a ellos y en un momento determinado a ti no te llegue. Eso ha ocurrido en algunas ocasiones. Sí. Y tenemos además constancia de eso. Sí. O sea que, bueno. Igual que con las líneas de móvil, con las líneas telefónicas, más de una vez y más de dos, hemos escuchado historias raras, hemos tenido problemas para conectarnos el uno con el otro. O sea que, bueno, está claro que ahí hay algo que lo está controlando. Y también. eso, siendo como se suele decir, es que no iba a soltar un taco y tampoco, pero a que vamos, o sea, que la importancia nuestra es absolutamente cero. Evidentemente. Sí, pero vamos a ver que les da igual. Sí. Les da igual, ellos generan bases de datos. No, en esa base de datos van distribuyendo. Pues estos van por aquí, estos van por aquí. Este sale a pasear todas las tardes a las 5, el otro va a recoger. Y en esa base de datos también tiene contemplado la probabilidad de que en un momento determinado, pues yo que sé, imagínate que se nos ocurra, que no es así, por lo menos por mi parte, que se nos ocurriera montar un partido político para derrocar, yo que sé, sí, la monarquía en España. Por ejemplo. Todo eso, o sea, de acuerdo a tu trayectoria, está absolutamente ya calculado. Sí, claro. Ellos ¿Qué posibilidades hay de que nosotros... Un margen de equivocación. Claro, ¿qué posibilidad? Ellos lo que tienen en sus manos es las posibilidades de que hay, de que nosotros tiremos por este camino, por el del centro, por el del otro lado. Sí. Y las tienen contempladas todas, efectivamente. Y depende de lo que tú hagas, así actúan ellos. Evidentemente. Te dejarán tranquilo, te vigilarán más o menos o te quitarán del medio. Exactamente, no es la primera vez que hablamos de eso tampoco. No. Pero bueno, se cree que tanto Fairway como Blarney funcionan en muchos otros países con la ayuda de los operadores de telefonía locales. Esos que nos llaman y nos ofrecen 25.000 cosas, en especial a la hora de la siesta. Yo no sé si eso también es un plan secreto, pero en especial a la hora de la siesta. Están también metidos en el ajo los operadores de telefonía.
En Brasil y Alemania ya empiezan a despuntar escándalos relacionados con la vigilancia por parte de la NSA a ciudadanos de ambos países. Todo indica que lo que Snowden ha revelado no es más que la punta de un iceberg. Evidentemente un iceberg muy sucio y muy grande. Porque esto no acaba aquí, seguimos con más proyectos y con más datos. Y tenemos el XK Score, dado a conocer por O Globo y Der Spiegel en el 20 de julio de 2013. Se trata de un programa dedicado a la búsqueda y análisis del contenido y los metadatos de nuestras comunicaciones online. No habla de las comunicaciones de los grandes bancos, ni de los políticos, ni de los gobiernos, sino de nuestras comunicaciones online. Tiene la capacidad de acceder sin ningún tipo de autorización previa a prácticamente cualquier actividad del usuario típico de Internet. Este es el programa XK Score. Tenemos el programa Tempora, que es un programa de la Agencia de Inteligencia Británica, en este caso, para el acceso a redes informáticas y telefónicas y a datos de localización, así como a algunos sistemas. Fue destapado por The Guardian el 21 de julio también del año 2013. Bueno, pues la inteligencia británica parece ser que también tiene acceso a la red de cables que transportan llamadas telefónicas y el tráfico de Internet en todo el mundo. Ya comenzaba a procesar grandes flujos de información personal y sensible que está compartiendo con su socio estadounidense, esa tan traída y llevada Agencia Nacional de Seguridad, o NSA. Es decir, que la NSA no solamente tiene los datos de los estadounidenses, sino que gracias a la vigilancia también que tiene en Inglaterra, también tiene otros datos, probablemente a nivel europeo prácticamente. Bueno, pues está claro que la NSA almacena grandes volúmenes de datos procedentes de cable de fibra óptica hasta 30 días para que pueda ser filtrada y analizada. Es decir, les llega, tienen 30 días para filtrar, analizar y ver con qué se quedan y con qué no se quedan. También tenemos el proyecto DISFire, que es un programa para la recopilación y retención de 200 millones de mensajes de texto al día. Nada. La presentación que se filtró sobre este programa del año 2011 detalla cómo la NSA era capaz de extraer cada día, de media, datos de más de 5 millones de alertas de llamadas perdidas. Hasta eso. De donde obtiene la red social de una persona y cuándo se pone en contacto. O sea, todo. Y mucho más. Detalles de 1,6 millones de cruces de fronteras al día, a partir de las alertas de itinerancia del móvil, del roaming. Sí. Más de 110.000 nombres mediante las tarjetas de visita, lo que también incluye la capacidad de extraer y guardar imágenes. Y más de 800.000 transacciones financieras, tanto a través de pagos como del servicio que vincula las tarjetas de crédito de los usuarios con sus teléfonos. Eso era lo que destacaba The Guardian. Además de extraer los datos de geolocalización, lo que hablábamos antes, de más de 76.000 mensajes de texto al día. Es decir, yo te envío un mensaje de texto, un WhatsApp o lo que sea, y automáticamente esto va a ser recibido por alguna de las filiales mundiales de la NSA, porque yo ya veo a la NSA como una gran empresa que tiene filiales en el resto del mundo, evidentemente. Entonces, bueno, pues está claro que, visto lo visto, no me extraña en absoluto ese extraño edificio situado en el corazón de Nueva York, al ladito de la sede del FBI. Además, yo sí quería comentar, o sea, que nadie se piense que... vamos a ver, en el momento en que a ti, por alguna razón, y siempre... lo normal es que todos en algún momento, o casi todos en algún momento, hayamos tenido alguna acción o algo que desde un correo en el cual se nombren determinadas palabras claves para ello, etcétera. Desde el momento en que tú entras en sus archivos, o sea, desde el momento en que te fichan, por decirlo de alguna manera, no vas a volver a salir ya. No, evidentemente. O sea, esto lo digo por que no vienen al caso. O sea, si en la seguridad nacional española se hace así, porque sé que se hace así, sí, en el momento en que a ti, por lo que sea,
ya sea porque has ocupado un determinado cargo político o sindical o en algún tipo de movimiento social o porque te has destacado, yo qué sé, o sea, haciendo determinados programas de radio, de televisión, en el momento en que conferencias en el momento en que a ti te investigan los servicios, digamos, de inteligencia nacional, en este caso de España, en el momento en que te abren ese primer código, eso ya no se cierra. No se cierra nunca. Te podrán aflojar la vigilancia. Sí. Pero siempre vas a estar... siempre vas a estar vigilado. Sí. Si eso se hace en España, sí. ¿Qué no se hará en Estados Unidos? Sí, efectivamente. ¿Y qué no hará Estados Unidos con el resto de todos nosotros? No solamente con los norteamericanos. No, por supuesto, ya hemos visto que tiene sus filiales en prácticamente todos los países importantes o destacados y tal. Y bueno, controlan todo tipo de comunicaciones. Yo hablaba antes de la geolocalización, es decir, es que da lo mismo. Yo a mi móvil le desactivo la localización y me voy a comer a un restaurante y me salta esta gente al restaurante. No. Vamos a ver. Yo nunca lo he activado y yo pido, por ejemplo, o sea, tengo una opción que es el tiempo. Bueno, pues qué casualidad que siempre que miro el tiempo, me da el tiempo de la zona donde estoy. Ah, sí. En ese momento. Sí. Olé, pero qué inteligente es mi móvil. Qué inteligente es tú. Sí, realmente sí. Tu móvil probablemente es muy inteligente. Al igual que casi todos los móviles de hoy en día. Son inteligentísimos. Ya. Antes, pues los pobres se tenían que dedicar a las escuchas telefónicas, cuando no había internet, cuando no había móviles. Como yo decía antes, el que te persiga un jeep del Ejército del Aire porque has estado investigando un caso ovni un tanto extraño. Entonces se tenían que dedicar los pobrecitos a ese... Y tengamos en cuenta que estábamos hablando que ya desde la Primera Guerra Mundial, cuando la tecnología realmente no era nada en comparación con lo que tenemos ahora, ya comenzaron a instalarse esos pequeños programas de vigilancia de alguna manera. Sí. O sea, ¿qué es lo que no habrá ahora en estos momentos? Si vamos, yo me imagino que yo creo que hasta saben de qué vamos a hablar en el programa antes de que lo hablemos. Sí. Antes de que lo hablemos. Yo eso estoy convencida, entre los emails que nos enviamos con información, con tal o con cual, ya ellos saben de qué vamos a hablar. Y vuelvo a repetir, y no porque nosotros seamos especialmente importantes, que no lo somos. No, es que la red de vigilancia ahora mismo es tan sumamente extensa que tienes que vivir en un pueblo prácticamente aislado y a lo mejor rodeado de ovejitas y no meterte con nadie y ir del campo a la taberna y la taberna al campo, y a lo mejor así consigues que no estés controlado. A lo mejor. Porque también les puede interesar ese tipo de vida para implantarla de alguna manera, yo qué sé. Porque claro, tengamos en cuenta que es que esta vigilancia, en principio, vamos a decirlo así, o sea, la selección no la están haciendo personas con seres humanos, o sea, porque si fuera así igual necesitaríamos millones. No, es que estos son ordenadores. Bueno, recordemos, con programas sumamente avanzados y que están muy por encima ahora mismo de la inteligencia humana. Claro, recordemos un programa que hicimos también sobre los numeratis. Sí. Que en un momento determinado era una gran cantidad de gente que se dedicaba a recopilar información. Eso ya no les hace falta. No. Eso ya no les hace falta en absoluto. Tienen toda la red de comunicación, como bien decías tú, no solamente ordenadores, móviles, tablets, 25.000 historias, que son fácilmente espiables. Es que todo esto está controlado ahora mismo en plan informático a través de las redes. Y esperemos a y una vez que se haga la criba, etcétera, entonces ya sí pasa, digamos, a personas con cuerpo y brazos y ojos, o sea, seres humanos. Sí. Pero no, o sea, claro que de la otra manera sería imposible hacerlo. Sería totalmente imposible. Vamos a ver, y no hemos hablado hoy, como hablamos el otro día, cuando llegue realmente en plan bestia el tema de inteligencia artificial. Ya. La implantación de ese chip del que tanto se habla, del RIF, para monitorearnos a todos, pero si es que ya lo tenemos, ya tú puedes pagar, puedes pagar en un comercio con tu móvil, puedes hacer un millón de operaciones. En ese sentido es que la historia ha cambiado mucho porque
claro, hasta no hace mucho se pensaba en el chip. Incluso nosotros hicimos un programa hace ya algunos años sobre el chip que decían que se iba a poner obligatorio. Pero es que, Es que no hace falta. Es que no hace falta un chip. Sí. Es que no hace Ahora falta. mismo, simplemente con que te pongan una vacuna o algo inyectado, o necesites una transfusión de No sangre, hace falta, ahí si te meten tienes- un nanobot. Pero si tienes el móvil... Pero te meten un nanobot en el Claro, cuerpo y ya también, está. exactamente. Y tú no te espe- enteras. Espérate a que lleguemos a las casas inteligentes, Aparte de eso. por No, ejemplo. no, es que es todo, es todo. Entonces es todo. estaremos no controlados, sino sumamente controlados. Que es que la desgracia de todo esto es que lo que la tecnología podría convertir en un paraíso Sí, va a ser una absoluta pesadilla. sí. Con los mimbres que hay ahora mismo. O sea, por la desgracia de en qué manos estamos. ¿Quiénes están Efectivamente. dirigiendo los designios del mundo, de los países en general, o por lo menos de los principales países? Efectivamente, es que ese es el rollo. Es que ese es el rollo, lo que podía ser usado como algo realmente importante y favorecedor para la humanidad. Va a seguir siendo su medio de enterarse. Sí. Con lo Eh, que tenemos ahora mismo encima de la mesa es así. Exactamente, pues ya te digo, imagínate cuando tengamos las casas inteligentes, cuando tengamos los coches inteligentes, cuando tengamos todo ese tipo de cosas que están a la vuelta de la esquina. Bueno, de hecho, coches inteligentes, O sea, casas inteligentes ya ya se hay. está- ya- Lo que ya pasa se- es que no están al Sí. alcance de todo el mundo todavía. Comercializándose, ya se están comercializando, sí, normalmente a precios prohibitivos, de momento, Mm. pero este es el principio. O sea, es el principio, digamos, a la vista. Claro, vamos a ver, recordemos que cuando aparecieron los móviles, no todo el mundo podía tener un móvil como es No. el caso actualmente. Mm. Eran totalmente impensable que una persona de clase media pudiera tener acceso a esa Yo tecnología. recuerdo los primeros móviles que era poco menos que un maletín, Sí, con la batería. sí, con la batería Sí, incorporada, y además que cierto. pesaba. Pesaba, sí, efectivamente. Y solamente el que tenía bastante pasta tenía ese Tenía móvil. ese móvil. Y salía de su coche presumiendo, mirando a la gente por encima del hombro porque tenía ese móvil. Exactamente, exactamente. Y eso es lo que nos va a ir pasando, es decir, cosas que ya están ahí y que no están al alcance de todo el mundo en breve. Porque además ellos acelerarán el proceso, porque no sé por qué extraña razón les interesa acelerar el proceso. Porque Sí. yo tengo esa sensación de que están acelerando ese Vamos a ver, proceso. es que lo mismo que la tecnología va muy deprisa, por las razones que sea, que hoy no es el tema. No. Es. Lo mismo que la tecnología va muy deprisa, lo mismo que las revoluciones sociales van muy deprisa, lo mismo que las influencias políticas van muy deprisa, todo va muy deprisa. Las redes sociales funcionan para bien y para mal a una velocidad de vértigo. Ellos no pueden dejarnos que pensemos. Claro, evidentemente. Y ahora mismo, si aflojan lo más mínimo, Pensaremos. pensamos. Y si pensamos, somos peligrosos. Sí, efectivamente. Yo creo que lo podemos dejar con esa última frase. No les interesa que pensemos, porque si pensamos, realmente podemos ser peligrosos. Bueno, pues hasta Bueno, yo aquí creo que el programa de hoy. Esperamos que que les haya gustado, y seguiremos en la brecha buscando más información para compartirla con todos ustedes. Sí quería añadir una cosa, y Sí. es que en este nuevo formato que estamos, Sí, no quiere decir que siempre hagamos los programas los jueves. sí, No quiere decir que hagamos un solo programa a la semana. Si todo sale bien, tenemos planteado Sí, la hacer semana que dos. viene tener dos, o sea, uno que sea una recopilación pero tampoco va a posiblemente ser una norma. de noticias, Claro. y otro que vuelva a ser un programa Un con tema. un tema, pero que no va a ser una norma tampoco. O sea, puede darse el caso de que en una semana hagamos tres, y a lo mejor a la semana siguiente no hagamos ninguno, y a la siguiente hagamos dos. Exacto. Depende de Depende la también complejidad del y de la tema. información, efectivamente. En principio tenemos la intención de posiblemente entre lunes y martes subir otro, Sí, que este sea una recopilación de determinadas noticias que nos han llamado la atención, y entre jueves y viernes subir otro con otro tema. Con Ese otro. es el planteamiento ahora mismo sí. que estamos a jueves. Bueno, y hay que tener en cuenta que no nos lleguen más borrascas y yo no me Ya. pueda desplazar hasta tu casa. Ya. Pero bueno, hay que tener en cuenta eso también, pero bueno. Bueno, pues hasta aquí, como decía antes, el programa de hoy. Seguiremos recopilando información, seguiremos en la brecha, seguiremos informándoles. Y me despido como me despido siempre, porque no lo puedo hacer de otra manera, diciéndoles que no nos crean a nosotros, que busquen, que indaguen, que se documenten, que lean, y que a partir de ahí saquen ustedes sus propias conclusiones.
Que sean ustedes muy felices y hasta el próximo programa de Luces y Sombras.